Bueno, creo que ahora sí me están viendo. Sí, Susana, ahora sí. No oigo nada. Ok. Oh, vean, les cuento. Quedé. Pero bueno, ¿cuántos minutos? Media hora de atraso. Bueno, le dimos tiempo a las que faltaban por llegar. Lo siento. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas preguntas de qué era lo que, de alguna de las cosas que vimos la vez pasada. Entonces, antes que nada, recordemos que el moment es el audífono que cambia todo, ¿sí? Como el sonido que lo cambia todo. ¿Qué es lo que cambia? Que durante años nosotros los profesionales nos teníamos en algunos casos que conformar con que estos audífonos o lo mejor que fuera, siempre tenía algo que sonaba como un audífono. Entonces, esa es la gran diferencia que encontramos con Moment. Entonces, antes de mirar todas las características, vamos a mirar qué es lo que vamos a repasar. ¿Quién se acuerda de cuáles son los formatos? ¿Quién se acuerda de cuáles son los formatos? Oh, Hola. Pilar Cuta. ¿Ah? Pilar Cuta, yo sé los Ok, muy bien. A ver, ¿cómo son? formantes son mínimo, tengo que tener dos formantes para poder identificar un Yo no estoy fonema. hablando de formantes. Estoy Ay, hablando de formatos. De perdón, formatos, discúlpeme, tamaños. discúlpame. Tranquila, no importa. No importa. Es tu área, Pili. Es tu área, los formantes. Te dan vueltas los formantes en tu cabeza. Sí, qué bien. Eso es muy bien, muy bueno. Pero estamos hablando de los tamaños de audífonos, de los nombres de los audífonos. Es que la vez pasada me estaban preguntando sobre los receptores en el canal y los audífonos que no tenían receptor y cómo era. Entonces, ¿se acuerdan cuáles son los modelos? Digamos, los formatos son los modelos. Tatán. Bueno, A ver, aquí Marta Lucía Ojeda. a ver. El micro rig recargable, el rig 312D, el rig 10 XP y el CIC. El micro rig. ¿Cómo me dijiste micro rig? Micro rig RD, que quiere decir el recargable. Bueno, mira, ¿Sí? basta. Se llama M, pero no es de micro, es de moment. ¿Sí? Ok. Entonces, Rig. los RIC con conectividad, espérate, yo quito esta cosa de aquí que me está estorbando. Los RIC con conectividad directa, ¿cuáles son? El RT, que es recargable. El rig M, 312. RIC, El y no rig más. 10. El No, XP no, y el no, 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 CIC. no, 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 no. Conectividad directa, solo dos. Los de conectividad directa, los que se comunican directamente con el celular. ¿Sí? Solamente el MRIC RD o el RIC 312D. El MRIC RD es el recargable, ¿sí? Que lo van a encontrar en el Compass con este nombre. Y el RIC 312D, que es igualito al Fusion 2, que no es recargable, ¿sí? Y que lo vamos a encontrar con este nombre en Compass. M de Moment, R de receptor en el canal. Esta R es de recargable y esta es de batería. El número 2 es el tamaño, como 312, aunque la recargable no tiene tamaño, pero es similar. Y D de conectividad. Entonces, audífonos, Moment, receptor en el canal con conectividad directa, únicamente hay dos, antes había solo uno, ahora dos, y son el recargable y el que no es recargable, pero solamente de pila 312. ¿Qué más formatos o tamaños? Tenemos Los el rig RIC 10. que no tiene conectividad directa. ¿Sí? Sí. Ese para poderse conectar con el celular hay que usar un Comdex, ¿sí?
y ese se llama RIC 10, ¿sí? O Sí. M de moment, R de receptor en el canal, B de que utiliza batería, no es recargable, y 0 corresponde a la pila 10. Es la manera como están indicando la pila 10. ¿Qué otros formatos tenemos? A ver, yo pongo aquí un BTI no RIC. No hay. Pero ¿por qué puse la pregunta? Porque algunas personas me han preguntado, ¿cuál es el audífono Moment que no tiene receptor en el canal? No hay. Retroauriculares de Moment solamente con receptor en el canal. Y los otros que vienen, ¿cuáles son? El CIC, que se llama CIC 10, y el XP, que no se llama XP, intracanal no se llama XP, se llama ITI 312. O sea, hay una norma que está diciendo el tipo de pila. Mire, este R, recargable, este 312, este 10, este 10 y este 312. ¿Sí? Entonces, los formatos, que son lo que antes llamábamos los modelos, vienen en el nombre está el tipo de la pila y también tienen este otro nombre, ¿sí? Que lo vamos a encontrar en Compass y que seguramente con los audífonos cuando vienen de fábrica tienen una marquita por detrás y esa marquita lo que dice es esto y no esto. Eso lo hablamos la reunión pasada, pero lo quería reforzar porque eso me parece importante. Ahora, nosotros aquí tenemos un cuadrito que explica los nombres. R quiere decir RIC, B quiere decir batería, 2 quiere decir tamaño 312, D quiere decir conectividad directa para streaming, y estos son los audífonos recargables, estos son los no recargables y estos son los de pila 10. Este cuadrito, las consultoras, si a ustedes les interesa, se los pueden mandar, pero no es tan importante porque lo van a encontrar en Compass. Cuando ustedes se encuentran, tiene los dos nombres. Tiene los dos nombres y ya los vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los recargables? También lo hago porque algunas personas me preguntaron cuántos audífonos recargables tiene Moment, cuáles son los modelos de recargable. Tenemos un solo modelo de recargable, ¿sí? Que es el M-RIC RD, el que ya les acabo de decir. Y ese audífono viene en tecnología 440, 330, 220 y 110. ¿Listo? Un audífono recargable que viene en 4 tecnologías y que es este audífono, que lo vemos solo con mirarlo, que es así como redondito y no tiene portapila y que tiene el receptor metálico de acero inoxidable. Ese es el único modelo recargable que tiene Moment y que viene en 4 tecnologías y que tiene 2 tipos de receptores. El receptor M y el receptor P. ¿Vamos? Ahora, receptores. Entonces, lo acabamos de decir, los recargables MRIC RD tienen 2 receptores. El M y el P y son de acero inoxidable. Esos receptores no se le pueden poner a otro audífono. Y en el otro audífono no se puede pasar el receptor al recargable, porque el receptor del recargable tiene unos pines distintos que para enchufar en el audífono solamente sirve para ponerlo en el audífono recargable, tiene 8 pines, mientras los demás tienen 2 pines. Entonces el recargable tiene el M y el P. Y son la mitad de tamaño de los anteriores, o sea que poner un receptor P en un recargable es maravilla porque son chiquititos, ¿sí? Y los recargables de pila, los retroauriculares RIC de pila 312, que son igualitos
a los Fusion 2, ¿sí? Y esos tienen los receptores de toda la vida. El S, el M, el P, el HP, y son los mismos receptores del Evoke, del Unique, de todos, ¿sí? Se hacen las carcasas igualitas, pero nosotros en Moment preferimos trabajar con olivas. ¿Cuáles serían entonces los receptores de los RIC? Son los mismos receptores de los RIC10, o sea, los que son igualitos al Passion. Son los S y los M. No podemos poner receptor P en un audífono de pila 10, ¿sí? Son los mismos que veníamos hasta antes. O sea, esto y esto es igualito que los anteriores. Lo único que los que cambian son los recargables. ¿Vamos? Estoy tratando de hacer un resumen de lo que hicimos la vez pasada porque vi que había de pronto algunas cositas que no quedaron muy claras. Ok, entonces, si vamos a revisar los receptores para los audífonos recargables, que son el M y el P, esos son los rangos, igual que siempre, los mismos rangos, ¿sí? Los mismos rangos. Y vamos a mirar qué pasa con los demo, con los audífonos que vamos a tener en el consultorio para hacer pruebas. Esos audífonos tenemos la gran ventaja. ¿Qué pasó aquí? ¿No anda? Ya. Que nosotros en el consultorio podemos cambiarle la gama. O sea, podemos tener un audífono 440 y en el consultorio en Compass convertirlo en 220 o en 330. Eso es muy importante cuando vamos a hacerle al paciente una prueba. No le podemos probar un 440 si le vamos a vender un 110, porque después el paciente va a decir, uy, yo con esto no estoy oyendo igual que antes. Y pues es lógico que no va a oír igual que antes porque no está igual que antes. Entonces, es muy importante poder hacer el cambio y este cambio no se puede hacer con los audífonos que no son demo, solo con los demo. Se hace así, cuando uno entra a Compass, uno escoge el tipo de tecnología que quiera, pero tenemos que tener mucho cuidado porque la marquilla del audífono viene, si lo pedimos 440, viene en 440 y cuando lo convertamos en 220, pues la marquilla sigue siendo 440. Entonces, no miremos la marquilla en un demo, simplemente lo conectamos y miramos cómo está. En Compass te aparece esta imagen. La próxima reunión, que es dentro de una semana, el próximo jueves, es sobre Compass y vamos a trabajar en esto. Ahora, no tenemos que olvidarnos para hacer pruebas que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Entonces, cuando vamos a hacer una prueba, tenemos que utilizar todo lo más exacto posible para tener la absoluta seguridad de que el paciente va a decir, wow, qué maravilla, yo lo quiero, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos el receptor M y le ponemos un P, porque como era una prueba, pues le ponemos un P, y si no tenemos la oliva indicada, pues le ponemos otra, porque como es una prueba no importa, pues el paciente dice, uy, qué horror, yo con eso no lo quiero, estoy yendo mal. Entonces tenemos que tener en el consultorio receptores de todos los tamaños, no digamos el largo del cable, porque eso sí no importa. No importa en el momento, porque va a ser para una prueba, pero sí el tamaño del receptor, un S, un M, un P, y tenemos que tener todos los juegos de olivas para ponerle la oliva indicada en el momento para que el paciente en su prueba tenga la mejor experiencia y tenga ganas de comprar su audífono. Con respecto entonces a los audífonos que podemos tener para pruebas los demo, nosotros podríamos tener recargables, mire que esta es una foto de Compass y están los dos nombres, ¿sí? El recargable, podemos tener uno que no es recargable, que es con reconectividad directa, el RIC 312D, y tenemos el RIC 10, o sea que normalmente nosotros tendríamos este o este en el consultorio. Podemos tener un demo de una carcasita de este, si el paciente quiere uno más pequeño, mostrarle así como este, pero va a sonar igual que este. Y lo mismo pasa con el recargable y no recargable.
porque el audífono recargable suena exactamente igual que el recargable, ¿sí? La única manera es qué tipo de pila le vamos a poner, pero no es que el recargable suene mejor, el recargable suena exactamente igual, pero no tiene que comprar pilas, sino que va a tener una pila recargable que va a tener una serie de ventajas con respecto a no contaminar el planeta y a que no le entre la humedad del audífono tan fácilmente. Carga y cargador. Entonces, ¿cuántas horas requiere la carga? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Después alguien hizo la pregunta y vamos a retomar. Son entre 16, perdón, ¿cuántas horas requiere para cargarse? 4 horas. ¿Y cuántas horas dura la carga? La carga está durando entre 16 y 20 horas. La otra pregunta, ¿se pueden hacer cargas rápidas? El paciente que se va a una fiesta por la noche y estuvo todo el día con el audífono y tiene miedo que se le va a quedar en la mitad del camino sin carga, pues puede cargar el audífono 30 minutos y le va a durar 4 horas más. Los audífonos vienen cargados de fábrica. Sí, vienen cargados pero dormidos. Entonces vamos a ponerlo unos segundos en el cargador para activarlos, pero no hay que dejarlos cargando. Cuando lo ponen en el cargador se prende una luz verde, quiere decir que el audífono está cargado. Si se prende roja es porque se descargó, a lo mejor se puede descargar guardado, ¿sí? O sea, siempre hay que mirar, pero normalmente vienen cargados y solo hay que activarlos. Entonces, ya vamos a entrar en materia, digamos, y vamos a decir, bueno, la vez pasada hablamos de la importancia de la herencia que tiene Videx. O sea, Videx ha venido desarrollando a través del tiempo una cantidad de cosas, mejorando lo anterior, mejorando lo anterior, mejorando lo anterior. Eso ha sido la herencia. Ha mejorado el resaltador de habla, ha mejorado la precisión con el sensograma y test de feedback, ha hecho mejorías en el test de feedback, mejorías en el sensograma, ha hecho mejorías en el resaltador de habla, en los micrófonos. Ha ido haciendo. Entonces esta es toda la carga herencia que le llegó al Moment. Y entonces, además de todo eso, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más hace diferente al Moment? Entonces vamos a mirar. Tenemos dos cosas. Tenemos un nuevo algoritmo, o sea, una nueva fórmula para hacer los cálculos de ganancia que van a ser mucho más exactos y mucho más precisos. Ustedes dirán, como mucha gente puede decir, pero es que siempre dicen lo mismo, siempre está mejorando la fórmula y la otra la había mejorado y ahora dice que la mejoraron. Entonces, ¿qué? Pues que la mejoraron de lo mejorado. O sea, cada vez la van mejorando. Entonces, esta está aún más mejorada y esta fórmula se llama True Acoustic. Y es la otra cosa nueva, además de toda la herencia, las dos cosas importantes que tiene es una tecnología que se llama Zero Delay, o sea, cero retraso. Eso es una manera de procesar el sonido y esa manera se guarda en un programa, en una memoria. O sea, nosotros tenemos el universal y un programa que se llama Pure Sound, ¿sí? Entonces, este universal lo maneja de una manera y este Pure Sound lo maneja de otra manera. Y el paciente con el control remoto puede pasar de Pure Sound a el universal siempre y cuando tengamos activo el Pure Sound y no sirve para todos los casos, para las pérdidas leves. Entonces, nosotros sabemos que el universal tiene 11 programas, como el Evoque tiene 11 programas en el 440 y el 330, el 220, el 110 tienen cada vez menos, ¿sí? El Pure Sound también, o sea, tiene exactamente los mismos programas automáticos, clases de sonido, digamos, que se varían automáticamente, son exactamente iguales las de el Universal que las del Pure Sound. Entonces el paciente puede pasar de Universal a Pure Sound, pero en el Pure Sound él va a cambiarse de las clases de sonido solas dependiendo del nivel de ruido ambiental. Esto es una mejoría, una cosa también súper importante y súper interesante para ver. Entonces vamos a ver cómo es que hace eso.
Este es un circuito electrónico. Y este circuito electrónico tiene piezas, ¿sí? Tiene cositas que funcionan, ¿sí? Piecitas. Y tenemos una pieza nueva, ¿sí? Que se llama integrador de ganancia personal. Es algo así como que una de esas cajitas antes no estaba, ¿sí? Y esa cajita es la encargada de hacer todo esto que les estoy comentando, que está aquí, esta cajita. Donde esté, no importa. Sabemos que es una pieza extra que tiene. Y esa pieza extra, que es un integrador de ganancia personal, porque es para cada pérdida auditiva, para cada tipo de resonancia de canal, para cada tipo de oliva o molde que se pone, tiene una fórmula y un cambio diferente. Es el corazón de toda la plataforma, ¿sí? El motor, lo que lo hace diferente, ¿sí? Es un nuevo chip, una nueva piecita, que tiene un algoritmo nuevo patentado, es una parte física, es el núcleo que integra todos los procesos, almacena todos los datos, verifica y equilibra todo el procesamiento de la señal, ¿sí? Y es además un filtro de salida, o sea, controla todo lo que el audífono hace y antes de que pase al receptor, él mira que esté todo bien, ¿sí? Entonces, digamos que, en resumen, ¿qué es lo que hace el Moment? Tiene dos maneras de procesar, una para un sistema y otro para otro sistema. Entonces, uno es la ruta clásica, lo que siempre ha hecho, que entra el micrófono y de ahí pasa por el circuito amplificador por diferentes cuadritos de esos que les mostré hasta que sale por el receptor. Y hay otro sistema que se llama la ruta nueva, la ruta rápida, que es lo que llamamos el zero delay. El sistema no toma las dos a la vez. O se va por aquí o se va por aquí, ¿sí? Entonces, si se va por aquí, se va al programa zero delay. Y si se va por aquí, se va al programa universal. En este momento puede ser que les parezca un poco difícil, vamos a mostrarlo enseguida que es muy, muy fácil, ¿sí? Y el puente que une o digamos que controla los dos sistemas es esa piecita que les decía que es el integrador de ganancia, ¿sí? Entonces, tenemos, en resumen, dos procesos. Uno que es el True Acoustic, digamos el nuevo algoritmo, que hace el cálculo de ganancia mucho más preciso, tiene en cuenta el tamaño, la resonancia, las características físicas del conducto auditivo externo y las características de los set-tips y diferentes moldes que vayamos a utilizar. Y la otra, el otro sistema de procesamiento que se llama Zero Delay, el sonido se procesa de una manera diferente solamente para las adaptaciones abiertas o muy ventiladas en pérdidas leves. Este sistema Zero Delay, cuando la pérdida auditiva es grande, no está activo, no es necesario. Pero cuando las pérdidas son leves y sabemos que cuántas veces el otorrino le dice a un paciente, no, todavía usted no está tan sordo, no se tiene que esperar que su pérdida llegue a 40% y por ahí él le pone el audífono, ahora está un poquito, pero tiene una pérdida auditiva leve, pero no vale la pena. Y el pobre paciente le cuesta trabajo entender y está en reuniones y dice, ¿qué? O contestan, sí, sí, porque no alcanzó a entender. ¿Por qué no le podemos dar una buena calidad de sonido a un paciente que tiene una pérdida auditiva leve, ¿sí? Y que se sienta cómodo. Entonces, en estos casos, el Zero Delay es perfecto para eso. Aquí tenemos la ruta clásica, el camino normal que siempre hemos tenido. Por aquí entra el sonido, a ver dónde está el mouse, por aquí entra el sonido al circuito amplificador y toma un camino por aquí una parte, por aquí otra parte, por aquí otra parte, por aquí, por aquí, por aquí, y se van todos y llegan todos aquí y aquí sale al receptor. Esa es una de las rutas, ¿sí? Pero esa ruta tiene un tiempo, ¿sí? Desde que entra hasta que sale, se demora unos cuantos pocos milisegundos. No me pasa. A ver.
A ver, listo. Entonces, eso, cuando el sonido entra, pasa por todas estas piezas hasta que sale, eso se llama un retraso de la señal, porque el señal entró aquí, se demoró y salió. Y con respecto a la realidad, hubo un retraso en milisegundos. Muchas compañías, todas las compañías tienen algún tipo de retraso. Aquí hay varias empresas que, por ejemplo, una tiene un retraso de 8 milisegundos, son todas de las mejores. Otra tiene un retraso de 6, otra tiene un retraso de 5, de 4. Y Videx tiene un retraso que a medida que van pasando a los tonos agudos, se va disminuyendo y está alrededor de 2.5, miren acá, 2.5 milisegundos de retraso. O sea que el sonido se demora lo menos posible desde que entra hasta que sale comparado con las otras compañías. 2 milisegundos, 2.5 milisegundos, realmente es imperceptible. Sin embargo, muchos pacientes tienen molestia porque notan que algo no es exacto. Sí, el oído tiene una sensibilidad muy especial que no te va a decir, veas que llega tarde el sonido, pero dice hay algo que no está que suena distinto. ¿Sí? Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos, yo quisiera quitar esta cosa de aquí. Cuando nosotros tenemos el sonido, tenemos aquí una oliva abierta, ¿sí? Y si tenemos un sonido, acá está el sonido, este sonido entra por el audífono, entra por el micrófono, pasa al circuito amplificador, al receptor y sale por acá y llega por aquí, donde está la flecha roja, que está, digamos, un molde ventilado o una oliva y entra al canal auditivo. Pero cuando esto tiene una ventilación muy grande, parte de este sonido se mete por el hueco de la ventilación. Y cuando llega al canal auditivo, llega, este es uno y este es otro, y llega a destiempo. Debería llegar así y llega así. Entonces, eso hace un efecto que se llama peine, que le dicen filtro COM, pero es un efecto. Y esa fluctuación y esa falta de precisión en las dos curvas hace que el paciente sienta que eso no suena como debería. Entonces, el sonido directo tiene una velocidad, el sonido amplificado tiene un retraso porque pasa por todas estas cosas y cuando llega acá tiene el filtro, hace este efecto que es un desfase y el paciente siente esto como algo que no es natural. Entonces, si nosotros tenemos el zero delay, vamos a encontrar un programa que se llama Pure Sound, ¿sí? Que vamos a encontrarlo cuando entramos a Compass, nos aparece el Universal y nos aparece esto, igualito a esto, al lado, que se llama Pure Sound. Son dos programas. Los dos programas, aquí está un programa, aquí está otro programa. El uno es más suave que el otro. El Pure Sound es más suave, más pasito, más natural, más rápido. Tiene algunas funciones que no están, o sea, no todas las funciones del Universal están porque las que no hacen falta, pues no las pone, pero funciona con todas las mismas clases de sonido. Entonces vamos a ver. Este es el camino normal y vamos a mirar. Este es el camino del Pure Sound, ¿sí? Del cero delay, cero retraso. El sonido entra y se salta todo este proceso y se va por algo que yo le llamo un atajo. Se va por otro lado rapidísimo para llegar aquí al integrador de ganancia personal y salir al receptor. Entonces, este es el camino rápido y el sonido es mucho más rápido, se empata a tiempo con el que entra por la ventilación y el paciente no siente ninguna molestia, se le quita toda esa sensación de sonido diferente, de sonido raro. Entonces, si nosotros miramos que este es el retraso normal de un programa que estamos en Universal, 2.5 milisegundos se demora desde que entra hasta que sale,
Con el zero delay, mírelo. Esto es menos de 1, ¿sí? No voy a decir que 0, porque algún retraso tiene que haber, pero es casi 0, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este sonido y entra por aquí, cuando llega aquí ya no va a encontrar esto, ahora va a encontrar esto, ¿sí? Porque llegó al tiempo, esto con esto se juntó y dio una curva que es muy similar a la curva de entrada, simplemente amplificada. ¿Para quién? ¿Para quién sirve este programa, este sistema Zero Delay que está en el programa Pure Sound? Para las pérdidas auditivas leves con caídas en agudos, que son las pérdidas que estamos utilizando, olivas abiertas, ¿sí? No vamos a utilizar nunca receptores P o receptores HP. Solamente está disponible para receptores M y S. En cualquiera de los audífonos RIC, nunca va a poder ponerse en los CIC ni en los intracanales porque esos nunca van a ser abiertos, ¿sí? Entonces puede estar en el RIC 10, puede estar en el 312D y puede estar en el RIC RD, ¿sí? MRIC RD. Entonces, cualquiera de ellos, pero para pérdidas auditivas leves. Y el paciente se siente como si no tuviera audífono. Entonces te dice, pero está prendido, es que yo oigo lo mismo. Entonces, bueno, vamos a salir a la calle o vamos a salir a un sitio donde haya mucho ruido, yo le hablo desde lejos y de pronto le apago el audífono o se lo quito y se lo prendo y, sí, es que sí, siente diferente, se siente como que no te hubiera, pero que oye bien. Esa es la función de este audífono, pero es un programa. Entonces, como es un programa, él entra primero a Universal y después al Pure Sound, pero nosotros en Compass podemos hacer esto y cambiar y poner el Pure Sound primero en los casos de los pacientes que van a utilizar eso. Entonces, ¿qué características tiene este programa? Se establece automáticamente junto con el programa universal. No tienen que crearlo, ¿sí? Sino que él, plum, aparece, como aparece el programa de música también en los que tienen D, ¿sí? Mantiene casi todas las características como son las clases de sonido, los resaltadores de habla, la compresión EDRC, y presenta algunas variaciones. Por ejemplo, los micrófonos direccionales funcionan un poquito diferente, algunas de las funciones del cancelador de feedback no están, pero pues es que no necesita porque la pérdida es muy leve. El manejo de los sonidos de impacto no está disponible, no hace falta, ¿sí? Y tenemos pequeñas variaciones de ganancia, es menor la ganancia, y el extensor de audibilidad no está disponible, ¿sí? Pero es que no necesitamos, acuérdense que el extensor de audibilidad se debe utilizar para pérdidas de agudos que están entre 1000 y 60 de ahí para abajo. Entonces ya eso ya no necesita Pure Sound, ya eso necesita el universal. Entonces esas pérdidas grandes que nosotros utilizamos con extensor de audibilidad, pues ya no requieren, no se puede poner el Pure Sound. Entonces, ¿para qué le dan el extensor de audibilidad si el extensor de audibilidad no se usa en pérdidas leves? Entonces, vamos a ver un poquito más sobre este algoritmo y vamos a recordar un poquito lo que es el AISA. Resulta que el True Acoustic, ¿sí? Es algo, cómo se calcula la ganancia, pero resulta que nosotros teníamos algo así, que era el AISA. O sea, cuando nosotros hacemos el test de feedback, el audífono calcula qué tanta ganancia le puede poner para que el audífono no tenga feedback y hace un cálculo de cuál es el efecto in situ de la ventilación. Aquí también hace un cálculo del efecto in situ de la ventilación, pero no te dice tantos milímetros. Te hace un cálculo y te muestra, esto debería dar y esto te da, pero esto es lo que necesitas. Entonces, si te da lo que necesitas suficiente, no pasa nada que tengas una ventilación grande. Entonces, vamos a mirar. El True Acoustic, digamos, es una evolución del AISA, es un AISA mejorado.
es un AISA modificado y mejorado y aumentado, diría yo. Entonces es un algoritmo bastante más inteligente para cálculos de ganancia que está dentro del integrador personal y tiene en cuenta las características acústicas del producto, las características y los efectos de la ventilación y el tipo de molde que usamos. Todo eso sumado, él está haciendo los cálculos basados en eso. Entonces, el test de feedback, igual que NISA, es el encargado de recolectar todos estos datos. Si no hacemos test de feedback, el True Acoustic no hace ningún cálculo, ¿sí? O sea que tenemos que hacer un test de feedback. Y si hacemos alguna modificación en el molde, cambiamos de oliva, tenemos que repetir el test de feedback. Esto no es nuevo, esto siempre lo hemos hecho así, pero yo lo sigo insistiendo porque yo sé que a veces muchos audiólogos por falta de tiempo o porque no se acordaron o algo, se saltan el test de feedback, lo hacen una vez, después hacen alguna modificación y no lo vuelven a hacer y dicen, no, es que yo ya lo hice la vez pasada. Si hacen cualquier modificación, hay que repetirlo porque él tiene que volver a hacer cálculos, ¿sí? Los datos obtenidos se basan en las mediciones realizadas directamente por Videx en su laboratorio para poderle dar, digamos, los datos a la fórmula para que pueda hacer los cálculos. Las adaptaciones con ETIP instantáneos son las más beneficiosas porque resulta que antes todos los ETIPs, todas las olivas, tenían más o menos que la misma fórmula de cálculo. Y en este momento el ETIP de uno y el ETIP de otros distintos, si tú le pones una esférica de 2 ventilaciones o de una ventilación, tienen dentro del software un cálculo diferente. Si le pones una tulipán o una abierta o un doble copa, cada uno de ellos tiene un cálculo diferente. Entonces, qué maravilla que nosotros ahora podemos tener algo así como una exactitud y una precisión con las olivas, porque dentro de la fórmula del True Acoustic está cada una de las olivas para dar una mejor calidad de sonido. Entonces, miren por ejemplo lo que les decía de las olivas. Nosotros tenemos aquí una pérdida auditiva. Está dibujada la pérdida auditiva allí porque yo necesitaba poner cualquier cosa para poder mostrar el rango de la oliva, pero no quiere decir que esa sea la oliva indicada para todo lo que voy a mostrar. Vamos a mirar la sombra rosadita, ¿sí? Y aquí tenemos una oliva abierta y él está diciendo que con esa oliva esto es el rango que se puede utilizar. Si yo le pongo otra oliva, mire que el rango ha cambiado, ¿sí? Si yo le pongo otra oliva, mire que el rango me cambia. Y si yo le pongo otra oliva, también me va a cambiar. Cada una tiene un rango distinto. Eso no quiere decir que si yo le pongo esta y voy a hacer un sensograma y el paciente no me va a contestar, a ver, 40, 60, le pongo 60 y no me va a contestar. No, él puede ser que sí, ¿sí? Lo que me está diciendo acá es que está indicada para este tipo de rango. Entonces, si recordábamos un poquito lo de AISA, ¿se acuerdan que AISA era un método preciso para el cálculo del efecto in situ de la ventilación? ¿Sí? Y se utiliza para calcular las ganancias y compensar la pérdida auditiva en los graves, que se perdían los graves por ventilación y el AISA lo compensaba. De esa manera asegura la ganancia para cada una de las frecuencias, en especial las frecuencias graves, y nos da una información sobre cuál es el efecto de la ventilación. Pero esa información puede estar equivocada si nosotros no escogemos dentro de Compass el molde indicado. Por ejemplo, tenemos unos moldes que son tipo carcasa y otros moldes que son completamente macizo. El efecto de una ventilación de un molde u otro puede ser diferente. Y si nosotros escogemos un molde tipo carcasa en Compass y la verdad es que le ponemos un molde macizo transparente, ese efecto in situ va a quedar equivocado, ¿sí? En este momento ya no me mide en milímetros el efecto in situ. Ahora me dice si sirve o no sirve, ¿sí? Y es algo muy similar a lo que hace AISA, a lo que hacía AISA, mejorado,
pero que ya no nos va a dar estos valores como el valor del efecto in situ de la ventilación, que en un momento dado nos podía generar algún tipo de confusión. Entonces, mire, aquí dice muy clarito, antes de moment, nosotros hacíamos un test de feedback y encontrábamos que este era el rango que tenía el audífono, este es el rango mínimo que necesitábamos de acuerdo a la pérdida auditiva, y lo importante es que esto estuviera separado acá, ¿sí? Este es el rango, este gris es el rango que el audífono sería capaz de dar para cualquier pérdida auditiva, ¿sí? Y aquí nos está indicando el efecto de la ventilación. Esto lo voy a ver, este es lo importante, eso lo vamos a pasar rápido porque lo vamos a ver la reunión siguiente que vamos a ver compas. Y si nosotros antes teníamos esto, ¿sí? Antes de compas teníamos esto, sabíamos que esta pérdida auditiva no va a estar bien compensada porque esto es lo que nos está dando el audífono y esto es lo que necesitamos. Entonces, ahí no está. Entonces, algo así como que el audífono debería sonar hasta acá y lo que está sonando es hasta acá. Esto es lo que teníamos antes. Hoy en día, esto va a estar, la imagen va a ser similar pero diferente. Entonces ya lo vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que hace el True Acoustic? Tiene en cuenta las medidas individuales, basándose en el nuevo algoritmo, la nueva fórmula, nos va a dar un sonido mucho más preciso, más personalizado y más exacto. ¿De dónde va a sacar las medidas individuales? ¿Cómo hace él para saber las medidas individuales? De la acústica del oído, que las saca a través del test de feedback y del sensograma. Por eso vuelvo a insistir, test de feedback, sensograma sigue siendo la base en Videx para que todo salga bien. Entonces, digamos que la acústica mide la acústica del canal auditivo externo para realizar los cálculos. El test de feedback, no tengo que explicar, se está basando en los nuevos datos y calcula el efecto in situ de la ventilación, pero no lo informa en respuesta de milímetros. Y el sensograma, la respuesta varía dependiendo del molde, del ETIP, de la longitud del diámetro. O sea, todas estas cosas que no son nuevas para nosotros, que ya lo hacemos desde hace rato, son las que utiliza el True Acoustic para hacer sus cálculos mucho más precisos. ¿Sí? Entonces, no incluye el efecto in situ de la ventilación en número, tantos milímetros, pero ya les voy a decir cómo lo van a ver. ¿Sí? Entonces, digamos que el efecto, aquí tenemos, este es un moment, acá dice moment, y nosotros vamos a ver acá en la curva del test de feedback, vamos a ver que esta curva debería ir por aquí por los punticos y no da. O sea, allí simplemente me aparece esta cosita que me dice que no es suficiente el test de feedback, ¿sí? Muy, muy similar al otro, aquí está bien. Y yo con este gris clarito estoy viendo que esta es la cantidad de sonido que se puede salir. O sea, esto es un efecto in situ de ventilación, pero este efecto in situ no me hace daño porque esta curva me da por debajo. Eso es lo que tenemos que ver. No me importan los milímetros, me importa que esta curva esté por debajo del gris, que no se me monte encima de este gris, ¿sí? Como esta que está mal, ¿sí? Mire, esto es lo que le quedó faltando al anterior. Eso está mal, esto está mal, esto está bien. Y fíjense que con esto mal me salió esto y me salió esto. Lo voy a repetir mucho la próxima semana. Sin embargo, les quiero mostrar esto. Esta curva, ustedes se acuerdan que siempre que hablamos de ganancia, hablamos de la ganancia de los sonidos suaves, la ganancia de los sonidos medios y la ganancia de los sonidos fuertes. Cuando hacemos el test de feedback, esta curva nos está indicando, mire aquí, nos está indicando que es la curva de los sonidos medios, pero nos quedó faltando la curva de los sonidos suaves y la curva de los sonidos fuertes. Sin embargo, si yo tengo esta curva de los sonidos medios, la curva de los sonidos fuertes va a estar por debajo, no me preocupa, ¿sí? La que me puede preocupar es la curva de los sonidos suaves, porque los sonidos suaves siempre son mayores que los
mayor ganancia, no más fuerte, sino mayor ganancia que los otros sonidos. Entonces tenemos que mirar qué es lo que nos puede pasar si nosotros tenemos en el test de feedback estos punticos que nos entran dentro de esto, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos este test de feedback, este es un moment, ¿sí? Tenemos este test de feedback que me dio muy cerquita aquí del otro, pero está bien. No aparece que esté mal. Si nosotros nos vamos a ajustes, vamos a ver que aquí tenemos las tres curvas, la de los sonidos medios, que es esta, la de los sonidos suaves, que es esta, y la de los sonidos fuertes. Ninguna de las tres nos entra en este gráfico gris, o sea que esto está divino, ¿sí? A veces algunas entran un poquito, pero si me entran un poquito las curvas de los sonidos suaves, pues ahí lo paso, pero nunca deben hacer una cosa así. Este no es de Moment, este es de otro audífono, sí, porque hasta ahora los Moments no me ha pasado, la verdad, no he puesto tantos, pero no me he encontrado estas cosas, entonces me tuve que poner con un audífono viejo. Pero mire, las tres curvas de ganancia están dentro del rango gris. Eso está malísimo, eso nosotros no podemos poner un audífono, no podemos entregar un audífono cuando nos da una cosa como esta. Entonces, volviendo al True Acoustic, porque ahí ya me fui por las ramas, volviendo al True Acoustic, les digo, ¿cuál es la diferencia? O sea, tenemos diferencias de ganancia, diferencias de cálculo y que nos da más preciso, listo. Bueno, pero ¿y eso qué significa? ¿Sí? Resulta que una de las cosas que hace el algoritmo es darle mayor ganancia a los sonidos agudos y menor ganancia a los sonidos graves. Fíjense aquí, la curva gruesa es con True Acoustic. Está un poquito por debajo en los graves y un poquito por encima en los agudos. Sin True Acoustic está un poquito por encima en los graves y un poquito por debajo en los acústicos, en los agudos, lo mismo acá. Entonces, eso es más o menos lo que venimos haciendo desde hace años, que un paciente no entiende y se siente que le retumba y entonces le bajamos un poquitico, no mucho, porque yo veo que a veces hacen y le bajan de 10, 15, 20 decibeles los graves, no, pero un poquito los graves a veces uno le baja y a veces ve uno que el paciente no entiende mucho y uno le sube un poquito los agudos, pero eso es a ojímetro, a oidómetro. Acá es con exactitud y con precisión. Estamos subiendo un poquito los agudos, estamos bajando un poquito los graves y de esa manera vamos a tener un poquito más de discriminación. Entonces, digamos que en resumen, más ganancia en los agudos, menos compensación de frecuencias graves y mayor integración y coordinación en los datos. Y todo eso nosotros sabemos que Videx trabaja con la fórmula propia de Videx, que es Videx Rational, pero también tenemos posibilidad de trabajar con NAL o con DSL. Yo no lo hago, porque siempre he estado muy conforme y me ha dado muy buen resultado la fórmula de Videx, pues si uno está contento con eso, pues ¿para qué lo va a cambiar? Pero yo sé que hay países donde es costumbre quitar la fórmula de Videx, ponerla NAL, ¿sí? Países como Australia, por ejemplo, siempre lo están haciendo, creo, pero pues es que la NAL es de ellos. Pero si alguien quiere hacer un cambio por cualquier motivo, cambiar a NAL o a DSL, todos estos ajustes que vienen en la fórmula del True Acoustic automáticamente se aplican cuando uno escoge un NAL o un DSL. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios son que se reduce el tiempo de adaptación, porque se hace mucho más fácil, mucho más rápido. Ojo, siempre y cuando hagamos muy bien el sensograma y el test de feedback, ¿no? Tenemos pero mucho, se lo digo mucho porque lo he visto en mis pacientes, mucha mejor recepción de la propia voz. El paciente que decía, pero me retumba la voz, aún con adaptaciones abiertas, este problema no lo tienen, ¿sí? Tienen una gran disminución de la sensación de oclusión y una mayor percepción de los sonidos agudos y sienten que el sonido es como más transparente, más natural, más parecido a lo normal.
Es una experiencia de sonido natural en situación de vida real. Ahora, para nosotros, para los audiólogos, ¿qué beneficio puede tener esto? Una compensación correcta de la pérdida auditiva. Trabajamos mucho más fácil, mucho más rápido, llegamos más rápido, el paciente se queja menos, llegamos más rápido al objetivo, ¿sí? Una compensación precisa de la ganancia, mayor exactitud en la compensación del efecto de ventilación y se ajusta fácilmente al objetivo en menos tiempo. Sabemos que los pacientes cuando le ponemos un audífono, dice, ¿y cuánto me voy a demorar en acomodarme? Porque me siento rara. Esto es muy rápido, ¿sí? Es muy, muy rápido. Y muchas veces no tenemos que hacerle, bueno, yo he puesto no tantos momentos, tampoco me habían llegado tan rápidamente, pero los que he puesto, los pacientes que son primera vez, algunos me toca ponerles lo que antes llamábamos aclimatación, que ahora se llama adaptación, pero mucho más rápidamente logran llegar al punto 4, digamos. Y los que vienen usuarios anteriores, desde el primer día y no tienen que hacer ninguna otra cosa, ¿sí? Entonces tenemos clientes muy satisfechos, menos devoluciones. Entonces, en resumen, dos cosas nuevas tiene Moment, ¿sí? Dos cosas nuevas que son el True Acoustic y el Zero Delay o Pure Sound, ¿sí? El Zero Delay es la tecnología que está en el programa Pure Sound. Esas dos cosas son manejadas por un integrador de ganancia personal que es una pieza que está nueva dentro del circuito amplificador. Ahora, tenemos que comparar. ¿Qué diferencia hay entre un Moment y un Evoke? ¿Qué tiene de distinto? Bueno, solamente esas dos cosas. Porque si nosotros miramos la ficha técnica, aquí tenemos la ficha técnica del Moment, del Evoke, y aquí la ficha técnica del Moment. Son exactas, ¿sí? Los canales son exactos, las características son exactas, lo que dice aquí, todo es exacto. Lo único que dice aquí, la plataforma de Fluid Sound Controlador, algoritmos de videos mejorados, y aquí dice la plataforma Moment con integrador de ganancia personalizada y tecnología Zero Delay. Eso no se puede pintar en un gráfico. Eso, si la ficha técnica es exacta, y si esto va, no sé, me supongo que si a un jefe de compras de una EPS y dirá, bueno, ojalá una EPS nos comprara 440, ¿no? Pero digamos que alguien que diga, que no sepa mucho, dice, pero ¿cuál es la diferencia? Está la misma cosa. Óigalo, óigalo, porque no es igual, ¿sí? Pero las características que están escritas, estas son exactas, ¿sí? Mire, son exactas. Comparen dos fichas técnicas y miren que son iguales. Las curvas son iguales. Sin embargo, las características aquí las tenemos, ¿sí? Sin embargo, el audífono suena completamente diferente y se llega al objetivo mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces, ¿cómo lo vamos a adaptar? Con Compass, igual que siempre, pero ahora el Compass tiene algunas cosas nuevas que no las vamos a ver hoy, que son intuitivas. O sea, si ustedes abren el Compass y lo miran, no necesitan que yo les explique nada. Porque, es decir, trabájenle algo así como que préndalo y vaya viendo y van a ver que hay cosas distintas y son así de fáciles de entender. Sin embargo, las vamos a revisar. Dentro de las cosas nuevas que tenemos es que la ganancia de inserción contra frecuencia, ¿sí? Las curvas son distintas, el sensograma tiene algunas modificaciones, el test de feedback y el efecto de ventilación no aparece, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos acá cuando hacemos el test de feedback nos aparece la curva del medio nada más, y cuando vamos a hacer los ajustes nos aparece la curva de suaves, la curva de medios y la curva de fuertes, que es la de abajo, ¿sí? Porque estamos hablando de ganancias. Si estuviéramos hablando de salida, están al revés. La de fuertes está arriba y la de suaves está abajo, pero cuando hablamos de ganancia, la de suaves está arriba y la de fuertes está abajo. Entonces, acá tenemos estas curvas y vemos que también vamos a encontrar los rangos de adaptación de los ETIP dentro de Compass, que eso ya se los mostré. Miremos entonces el audífono recargable, que es una celda de litio
que es como los audífonos del tamaño de los que tienen pila 312, y ese es el cargador. Ese cargador se coloca el audífono, tiene un lado más grueso y un lado más delgadito, encaja justo, y al poner el audífono prende una lucecita roja si está cargando, verde si está cargado, y digamos que el cargador debe pedirse, esto ya no sé, cada país lo maneja de acuerdo a las condiciones que tenga. Nosotros, para la parte, digamos, de pedidos de almacén, hay que pedirlo por separado a la fábrica. Sin embargo, nosotros vendemos el audífono con el receptor, con el cargador incluido, ¿sí? Y el cargador tiene un cablecito USB para conectar. 4 horas de carga dan 16 a 20 horas de uso, 30 minutos de carga dan 4 horas de uso, y es necesario activar los audífonos un minutico antes de ponerlos a funcionar. Cuando conectamos el audífono, cuando lo sacamos del cargador, queda prendido, ¿sí? Y cuando lo metemos, queda apagado. Entonces, tenemos que tener cuidado al sacarlo, y si no, el paciente no se lo va a poner inmediatamente. Tiene que hundir este botón hasta que el audífono dice apagado, sostenido hasta que el audífono dice apagado, porque si no, el audífono queda pitando y descargándose, ¿sí? Al sacarlo del cargador queda prendido. Lo mismo cuando estamos haciendo la adaptación del audífono y ya el paciente se va. Tenemos que apagar el audífono y volverlo a prender. Antes había abrir y cerrar el portapila. Ahora hay que apagar el audífono y esperar que diga apagado, y después prenderlo también sostenido para que el audífono diga derecho listo, izquierdo listo. Entonces, cosas importantes que ya habíamos hablado de pronto la vez pasada en los audífonos recargables, que son menos sensibles a la humedad por no tener sitios abiertos, ¿sí? No tener portapila. Tiene unos micrófonos que tienen un sistema que se llama MEMS, que son más duraderos. La rejilla aquí del micrófono es diferente para la humedad. No tiene esta rejillita aquí, ¿sí? Y al no tener huequito portapila, pues no le entra la humedad, y los receptores son de acero inoxidable. Tienen un nanorecubrimiento especial. O sea, para pacientes que tienen problemas de humedad, el recargable es pues algo muy interesante, y tenemos que pensar que la vez pasada alguien me dijo, creo que quedó en como una duda de los deshumidificadores, porque yo de pronto a veces me olvido un poco los nombres. Entonces yo dije el deshumidificador viejo. El deshumidificador viejo es el Dry Go, el negrito redondo, ¿sí? El negrito redondo, que ya no se vende, ese no sirve para deshumidificar el recargable, porque genera calor, y ese calor puede dañar la celda de litio. En este momento tenemos que utilizar el deshumidificador nuevo, el Dry Lux, que es de cajita blanca, y ese no produce calor. Y el Dry Go se podría utilizar en los audífonos que no tienen baterías recargables. Si algún paciente lo tiene, lo puede usar, pero no en los audífonos recargables. Los receptores, entonces, sabemos que tienen 8 pines, que son de acero inoxidable, que son mucho más resistentes a la humedad, ¿sí? Y son compatibles con todas las olivas, y solamente tenemos el M y el P. En el caso de que el paciente necesite un receptor HP, necesitamos irnos al RIC 312, porque el recargable no tiene la posibilidad, ¿sí? Aquí tenemos esta hojita que ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, que las consultoras podrían enviárselas, y esta otra que me di cuenta antes de empezar la charla que estaba en inglés, pero la tenemos en español. Y a mí esta hoja me parece súper importante, porque hay muchos pacientes que te empiezan a preguntar cuál es la diferencia entre un 440 y un 330 o un 220, y por qué yo tengo que pagar más por este y por este si yo lo veo igualito, ¿sí? Y por qué está distinto. Y entonces uno a veces no sabe
que contestarle y uno dice, no, pues es que la tecnología y la tecnología es mejor y nada, que eso no le significa nada a un paciente. En cambio, con esta hojita, nosotros le podemos decir, mire, este tiene situaciones de cambio a diferentes cosas de ruido, que nosotros no le podemos decir clases de sonido, pero le podemos decir el audífono tiene como unos programas automáticos que se cambia y entonces en distintas situaciones de ruido, y mire, este tiene todos estos, esto tiene todos estos, este tiene todos estos, ¿sí? Y para situaciones de ruido, para comprensión del lenguaje, este tiene mayor nivel que este, el ruido del viento, este lo maneja mejor que así, el natural sound, la experiencia como sonido natural, estas son las características. Entonces, con esta hojita es muy fácil que el paciente diga, ah, no, pues que yo quiero un 440, ¿sí? Porque estamos mostrándole cuáles son las diferencias. La conectividad, creo que esto no es necesario que lo expliquemos porque esto es exactamente igual que lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? El programa es lo mismo, el ToneLink y el Moment App, que es lo mismo que el Evoke App o que los anteriores. Hacemos exactamente lo mismo que los otros, solamente que en este momento tenemos dos audífonos que tienen D, o sea, como la comunicación y el streaming lo podemos hacer con el recargable y con el no recargable. Y estos audífonos en este momento para el streaming están solamente disponibles la conectividad para los iPhone, no el app, el Moment App. El Moment App sí lo pueden manejar con un Android, pero el streaming no. Y el streaming va a ser posible con los audífonos, con los teléfonos de Android, más o menos en marzo. Ya averigüé la semana pasada y es simplemente una actualización y se actualizan, digamos, por la misma aplicación, el mismo paciente lo puede hacer o a través de Compass se puede hacer. Y lo mismo, ahí está, para Android o iPhone. Y lo mismo con el TV Play, que en este momento no está disponible para los audífonos Moment, para ninguno, ¿sí? Normalmente el TV Play está disponible solamente para los Fusion 2, pero debería estar disponible para todos los que digan D, pues va a estar disponible a partir de febrero, de marzo. Y como les digo, es una actualización simplemente y se puede hacer. No tienen que comprar nada más. El Moment entonces está disponible para los que son de esto, no es nuevo, ya lo sabíamos, y para los modelos, los modelos que tienen Bluetooth, esto es lo mismo hasta ahora, y la aplicación ToneLink para los demás. Yo les digo una cosa, mi experiencia solo, porque respeto mucho el que maneje todo el ToneLink y tal, pero a mí me ha parecido muy difícil que los pacientes utilicen el ToneLink porque resulta que hoy en día los pacientes que manejan utilizan el Bluetooth del carro, ¿sí? Y hacen muchas cosas con su teléfono a través del Bluetooth. Entonces, el ToneLink hay que apagar el Bluetooth. Y hay pacientes que son muy hábiles en el manejo de su teléfono, prenden y apagan el Bluetooth sin ningún problema. Y hay otros que dicen, ¿qué? ¿Y yo tengo que hacer eso? ¿Y tengo que ir acá y apagar eso para volverlo a aprender? Ay, no. Sí, entonces a veces la gente se complica y se ahoga en un vaso de agua. Entonces, antes de poner el ToneLink, averigüen si el paciente utiliza mucho el Bluetooth, ¿sí? Y qué tan hábil es con el manejo de su teléfono. Prender y apagar el Bluetooth de un teléfono no tiene ninguna ciencia, pero hay mucha gente que no es capaz. Entonces, el ToneLink no funciona si el Bluetooth está prendido, ¿sí? Entonces, a veces en estos pacientes que te dicen, ay, qué complicado, pónganle más bien un RCDX, si es necesario. Pero yo creo que con un Moment que hace todo automático, pues es como tontería ponerle eso porque la verdad es que no todos son muy poquitos los pacientes que necesitan hacer modificaciones de volumen en un audífono o de cambio de programa teniendo todos esos programas automáticos de clases de sonido. Entonces los dispositivos DEX todos están disponibles y una cosa importante, ya terminamos con esto,
es que no sé en otros países cómo esté el tema del remote care. En Colombia estamos esperando una actualización del INVIMA, pero el hecho de que podamos tener un equipo interfase que se pueda llevar el paciente a la casa y que nosotros desde Compass, con el celular del paciente y un buen internet en su casa, podemos manejarle su audífono y mirar además que si el paciente hace programas, ¿qué? Hay, los programas favoritos, ¿sí? Bueno, para los programas favoritos no necesitamos el remote care, pero tenemos dos cosas nuevas. El remote care para hacerle la adaptación desde su casa, pero también tenemos la posibilidad de activar esta nubecita, ¿sí? Para poder mirar en el Compass los programas favoritos que hace el paciente, porque no todos los pacientes nos van a entregar su teléfono para que miremos nada, porque es que algunos tienen algunas fotos, algunas cosas que no quieren mostrar. Entonces, nosotros no le tenemos que pedir el celular al paciente. Si el paciente quiere decir, tome, hágalo usted, es una cosa diferente. Pero hay que respetar que ese equipo es de ellos y que nosotros tendríamos que mirar lo que él tiene lo que él tiene en su programación desde Compass. Y activando esta cosita lo podemos hacer no solo en Moment, también está para los demás, para Evoque, para los inalámbricos. Creo que con esto hemos terminado. Está aquí el Remote Care. Y con esto hemos terminado. Y no sé, Edna, si me atrasé mucho y si hay preguntas o qué se les ocurre. O sí. Hola. Bueno, no, mira que la mayoría de los asistentes se han mantenido conectados. Hay una pregunta por parte de Piedad en la que ella pregunta Sí. que si un paciente quiere probar dos tecnologías, por ejemplo 330 y 440, ¿deberíamos iniciar primero con el 440? Claro. O sea, yo pienso que sí. Yo pienso que démosle lo mejor primero para que después le parezca feo el otro, qué mala, ¿no? Pero no, es verdad. Si él quiere probar las dos, siempre es conveniente poner primero el mejor. Porque si él le pones el 330 primero y él viene de un audífono con el cual no oye bien, su primer recuerdo va a ser maravilloso el 330 y cuando le pongas el 440 va a decir, es más o menos igual. Si tú le pones primero el 330 y después lo bajas, primero el 440 y después lo bajas al 330, probablemente el paciente note la diferencia, ¿sí? Pero ya depende de cada paciente, depende de sus características, sus necesidades. ¿Listo? Sí, sí, Susana. Esa era la única pregunta que teníamos en el chat. Ok. Entonces, Susana, yo tengo una preguntica, qué pena. María dale, Teresa. ¿Con quién? Si María Teresa, si hola. para los pacientes, para los adultos, digamos una persona de 80, 85 años que tiene dificultad, ya muchos tienen también problemas maculares, problemas de visión. Yo pienso que es muy bueno poder pensar en colocarles el recargable porque se evitan tener que estar poniendo y quitando pilitas que también muchas veces dañan los audífonos, quitando y poniendo las pilitas, dañan los portapilas. Pero para estos pacienticos mayores, ¿también tú piensas que es con los tips o eso sí es mejor con los moldecitos hechos a la medida por el hecho de que como no ven bien, de pronto es mejor un moldecito hecho a la medida? Mira, lo que dices de la batería me parece muy válido y por otro lado, a veces un adulto mayor tiene dificultad para salir a comprar, ¿sí? Entonces, el hecho que no tenga que salir a comprar, aunque tenga toda la plata del mundo para comprar todo lo que quiera, pero salir a la calle a comprar en este momento, pues es un complique. Lo que dices de la oliva, tienes razón.
el hecho de que el paciente tenga que cambiar, que limpiar la oliva y cambiar la trampa de cera siempre la va a tener que cambiar, pero la oliva, pues hay que limpiarla. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, la oliva es un filtro para la trampa de cera, porque es que la oliva tiene una orejita en la punta y antes de taparse la trampa de cera se tapa la orejita, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si uno logra que el paciente pueda limpiar la oliva de pronto hasta sin sacarla del receptor, estamos evitando que esté gastando más trampas de cera, porque es que la trampa de cera con o sin oliva la tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, la oliva siempre es como un primer tope antes de que llegue la cera a la trampa de cera. Entonces, digamos que o es un filtro inicial antes que eso. Pero ya uno tiene que ver cada caso, tiene que ver cada orejita, tiene que ver cada habilidad manual. Y sí, si el paciente tiene más facilidad de poner un molde que cambiar una oliva, lo que pasa es que hay que hacerle muchísimo énfasis en el cambio de la trampa de cera. Hay mucha gente que no quiere cambiar la trampa de cera, que dice que eso es caro y que la prefiere limpiar. Y al limpiar, eso se filtra la cera hacia adentro. ¿Mm? Gracias. La orejita de la oliva me parece súper buena, que frena antes de llegar a la trampa de cera. Bueno, con Muchas respecto al gracias. True Acoustic y al Zero Delay, ¿eso quedó claro? Hola. Sí, Susana, pues ahorita Bueno. ya en el chat nos están escribiendo, que sí, señora, te están Ajá. agradeciendo, muchas gracias, y pues que ya están esperando es poner en práctica estos conocimientos aprendidos. Muchas gracias a todos los asistentes. Aquí ya estoy viendo el chat. Muy bien, bueno, listo. Entonces, pues un gusto para todos, verlos a todos y nos vemos dentro de 8 días con compas.